poco, ¿verdad? Un poco mejor. Bueno, ya como parte última, vamos a hablar de estos dos temas. Son cortos, que viene ahí en su programa, corresponde a la cuestión, digamos, fisiológica del acto sexual masculino y femenino, más que endocrinológica, porque esa ya la vimos, es cuestiones fisiológicas nada más. Y aprovecho el tema para explicarles varias cosillas ahí en relación a la anatomía. Siempre les toca un poquito de anatomía y algunas alteraciones fisiopatológicas, como se ve en esta imagen, que pueden suceder en el área tanto masculina como femenina. Entonces vamos a empezar a hablar del hombre masculino. Y vamos a hablar de los testículos, que dice que se encuentran fuera de la cavidad abdominal en el interior del escroto. La ubicación es importante ya que se evita una alteración en la formación de los espermatozoides debido a la temperatura corporal. Entonces ya todos ustedes saben que los testículos deben de tener de 1 grado a 1,5 grados por debajo de la temperatura corporal para funcionar en la formación de los espermatozoides. Por eso se dice que están como fuera del cuerpo, ¿verdad? En el escroto. Y sirven para producir espermatozoides y sirven para producir la testosterona, que esta ya vimos el tema anterior. Y bueno, la espermatogénesis por medio de las células de Sertoli, donde se lleva a cabo también la función mediante el estímulo de la folículo estimulante, ¿verdad? Que también lo vimos. Pues nada más aquí para recordar cómo es el descenso, ya que en la vida intrauterina se encuentran en el abdomen los testículos y tienen que descender a través de un canal que se llama canal inguinal. Y que cuando ustedes estén en propedéutica y diagnóstico físico, tal vez el siguiente semestre, creo, o en 2, no recuerdo, ustedes van a explorar el área inguinal porque tienen que buscar si hay hernias o no hay hernias. Y una manera de explorar es con su dedo, meten el dedo en la parte más alta del escroto y tienen que encontrar el anillo inguinal superficial. Hay 2 anillitos. Uno está aquí y se llama superficial y el otro está acá y se llama profundo. Y este de aquí lo tienen que buscar por el escroto, tienen que tocar ese orificio y cuando el paciente puja, por ahí les empuja el dedo porque la hernia, el asa intestinal les está empujando el dedo. Obviamente eso es cuando es una hernia pequeña, porque cuando es una hernia grande pues ni siquiera tienen que tocar, ahí se ve la bolonona tremenda, ¿no? Pero tienen que tocar para dentro de la exploración física, en una historia clínica está la observación, que es lo primero que tienen que hacer, observar. Se me refiero a la parte de la exploración física porque antes tienen que hacer un interrogatorio primero, se le pregunta muchas cosas a la persona. Pero en la exploración tienen que observar, tienen que palpar, tienen que percutir y tienen que auscultar lo que se puede auscultar, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una masa en el escroto, sí la pueden auscultar, porque ustedes le ponen el estetoscopio en el escroto y pueden escuchar ruidos peristálticos, entonces ya saben que hay una asa intestinal ahí, ¿verdad? Y si es un tumor, pues no van a escuchar nada, ¿no? Si hay una masa en el escroto, ustedes pueden agarrar su lamparita y la ponen en la masa y le avientan la luz, y si transilumina y se ve transparente, bonito, como una lamparita de Navidad, pues entonces quiere decir que tiene líquido adentro. Y eso, esa es una patología que diferencia de un tumor sólido. Si ponen luz y no se enciende nada por dentro, quiere decir que no hay absolutamente, es sólido, y ese puede ser un tumor maligno, ¿verdad? Cositas que pueden hacer ahí, ¿verdad? Entonces, el conducto inguinal se debe cerrar al nacimiento, y si no se cierra, tarde que temprano va a dar un problema. Mande. ¿Es más común hernia inguinal bilateral o unilateral? Pues fíjate que al que no se le cerró de un lado es posible que no se le cierre del otro lado. Pero no es como que tan común, yo creo que es 50 y 50. Todas las hernias inguinales que tiene la gente joven, así como ustedes, tiene que ser una hernia inguinal indirecta. Esa se llama indirecta. La indirecta es por falla del cierre del conducto inguinal en gente joven. En gente más grande, normalmente lo que aparece es una hernia inguinal directa, pero se debe a los esfuerzos que hace durante el trabajo. Por ejemplo, los albañiles que cargan muchas cosas pesadas. Terminan con hernias, se llaman directas, es diferente. Finalmente la bola se ve donde mismo.
pero el lugar por donde emergieron es diferente, y por eso se llama indirecta y directa, ¿verdad? Bueno, eso ya lo verán después. Entonces, cuando el tumor testicular le ponen la luz y transilumina, se llama transiluminación, se llama hidrocele. Luego hagan en su casa una transiluminación que ya no se usa, pero bueno, aprovechen la que existió en algún tiempo, y era una manera de explorar la sinusitis. Aquí tenemos los senos maxilares, de tal manera que ustedes agarran una lámpara, sobre todo cuando esté oscuro, y pongan la lamparita aquí, y avienten la luz y abran la boca, y adentro se va a ver cómo se ilumina el paladar. Eso quiere decir que el seno maxilar está libre y se ve muy bonita la transiluminación. Háganlo en su casa con quien ustedes quieran. Y una persona que tiene sinusitis crónica, le ponen aquí la lamparita, lo avientan y no hay transiluminación. Quiere decir que el seno maxilar está ocupado por moco, por pólipos, por una cuestión que le hizo crónicamente enfermedad de sinusitis, ¿verdad? Entonces, para eso es la transiluminación y para eso sirve la exploración física. Bueno, entonces, generalmente no se cierra el conducto, así como no se cierra el conducto arterioso, así como no se cierra el conducto del uraco, de los embriones, así como no se cierra el conducto tirogloso en la tiroides. Entonces son conductos que deben de cerrarse al nacimiento, y si no, pueden dar problema después. Y pueden, a mí me tocó operar un pequeño como de, creo que tenía unos 3-4 meses de nacido y traía hernia de los dos lados. Entonces no se cerró sus conductitos y ya traía el bultito del intestino aquí encima, ¿verdad? Digo, me tocó operar no porque debería de haberlo operado, sino que cuando uno está en una especialidad básica como cirugía general, pediatría, medicina interna, me falta una, y ginecología, al final en el último año de la especialidad lo mandan a uno a hacer un servicio social a un pueblo, y a mí me tocó en Ciudad Guzmán. Entonces yo estuve ahí en el hospital regional 4 meses, y como no hay cirujano pediatra porque son hospitales de segundo nivel, son regionales, entonces a mí me tocaba operar todo lo que llegara, y me tocó ese pequeñín así de chiquito, ¿eh? Ahí le pedí ayuda a la pediatra para que me auxiliara con la dosis de medicamentos, con la dosis de líquidos, porque eso yo no lo manejo, yo eso lo hacía en adultos. Y bueno, es lo que hace uno. Y traía la hernia de los dos lados, ¿no? Entonces ya se operó y pues le fue bien ahí al pequeño Entonces, eso es lo que puede llegar a suceder. Obviamente esto sigue el trayecto del cordón espermático y la hernia puede llegar hasta el escroto. Y si es gente que no pone atención, pues ahorita van a ver una imagen, o sea, el escroto puede crecer de manera importante, ¿verdad? Bueno, cuestiones ahí anatómicas. Si no desciende un testículo, pues se llama criptorquidia. Y si lo dejan ahí mucho tiempo, el testículo ni va a crecer y ni va a funcionar, porque no está en el medio que debe de estar. Y si no funciona, aparte se dice que estando mucho tiempo ahí puede tener cambios celulares y puede ser propenso a desarrollar un cáncer de testículo. Entonces, si ya duró mucho tiempo, aquí nada más se le ve uno, si ya duró mucho tiempo con acá arriba y ya es adulto, pues lo más probable es que se lo van a quitar, ya no sirve de nada. Entonces van a abrir y lo van a sacar porque ya genera un riesgo. Pero si lo detectan de pequeño, de niño, bueno, pues entonces lo descienden. El cirujano pediatra se mete, diseca el cordón espermático, lo despega y hace que se traccione, que se jale hacia abajo, y si se regresa, pues entonces le dan un puntito en alguna capita y lo fijan ahí en el escroto para que no se esté regresando, ¿no? Entonces eso debe pasar. Cuando se nace, el pediatra está obligado a hacer la revisión completa de ese bebé, ¿verdad? Completita, que esté sano, que no tenga malformaciones congénitas. Hace unos 2-3 meses, por ahí me enteré de una chica que no menstruaba, tenía 15-16 años, ya les estaba preocupando, obviamente, descartar un embarazo, pero no había embarazo y resulta que su himen estaba imperforado. O sea, eso se debe de haber detectado desde el nacimiento, que está cerrado el himen. Y cuando se dieron cuenta, pues cuando tenía que salir ahí la sangre y no salió, entonces empezó a acumular y pues ya tienen que hacerle una cirugía, ¿verdad? Entonces se tiene que revisar todo eso en la exploración física de un pequeño. Este es el cordón espermático, como lo pueden ver aquí, vean, ese es normal. El cordón espermático, ¿qué tiene? Tiene venas, tiene arteria, tiene nervios y tiene un conducto deferente, que es el que va a llevar los espermatozoides, como ya vimos en la clase anterior.
Y este es un cordón espermático torcido, o sea, se tuerce. Así como en la mujer, también lo vamos a hablar de un quiste torcido de ovario, en el hombre se le puede torcer un testículo, se llama torsión testicular, así de sencillo. A mí nada más me tocó ver un caso, y bueno, estaba con su pareja en intimidad y todo este rollo, y la pareja estaba jugando con los testículos y le dio vueltas de más, tal cual así lo dijo él, ¿no? Entonces le dio vueltas y se le torció y ya no lo pudieron regresar. Entonces, ¿qué aparece? Isquemia y dolor de isquemia, ¿verdad? Entonces llega al hospital y lo que se tiene que hacer es abrir y destorcerlo y así como que echarle airecito, echarle agüita y ahí que rece a ver si vuelve a agarrar color, porque si no agarra color, pues mochilas, ¿verdad? Se lo tienen que cortar, porque ya un testículo necrótico negro pues ya no sirve de nada, entonces lo tienen que cortar. Entonces si llega a tiempo, pues tal vez vuelve a agarrar perfusión y vuelve a nutrirse y tal vez la libre, ¿verdad? Entonces puede suceder eso de las torsiones testiculares también. Y por este lado, vean aquí cómo se está ejemplificando esta hernia con una asa intestinal. Si el defecto herniario es amplio, a lo mejor no le va a dar problema. Nada más pues va a pasar el alimento por ahí, luego ya se va a regresar y pues es la circulación normal, ¿verdad? Pero si aquí el asa intestinal ya es muy grande y el anillito por donde salió, de repente por el contenido que hay, ya comprime, entonces van a empezar los problemas porque va a suceder lo mismo. Esta asa se puede poner negra completamente, necrosada, y ahora tienen que cortar el intestino y lo tienen que volver a suturar, ¿verdad? Y reparar la hernia. Entonces una hernia se supone que cuando se detecta se debe de operar para evitar complicaciones de esa hernia, ¿no? Mande. ¿No? Bueno, aprovechando, yo soy un señor que nomás tenía un testículo y la gente de los pueblos tiene rumor de que pues tener los dos. Eres menos hombre, ¿no? No, pero él tuvo 12 hijos, la gente decía, no, es que tuvo uno, tuvo dos, ya tengo 24, y que no es que no funciona. Y la gente terca, que si hubiera tenido los dos, hubiera tenido 24. Tuvo 12, con uno, ¿qué tal que alguien le hizo un paro, no? Todo se puede esperar, ¿no? Llegó bien agüitado, así que dices de uno, llegó bien agüitado, a la consulta con el urólogo, ¿no? Triste estaba, y ya pasa, entonces su problema era que tenía 3 testículos, ¿verdad? 3 testículos. Y el urólogo le dio un lavado de cerebro y le dijo, no, es que no debes de sentirte agüitado, dice, debes sentirte bien porque pues eres como un superhombre, tienes 3 testículos. Y no, pues sale todo creyéndose, ¿no? Y ve a otro sentado que iba a entrar, también tristón, y se acerca y ya se iba y lo ve y le dice en el oído, dice, acá entre nos, así le dijo, entre tú y yo, le dice, hay 5 huevos. Y el otro voltea y le dice, ¿a poco nomás tienes 1? Estaba peor, ¿no? Entonces él tenía 4. Bueno, entonces aquí podemos ver una asa intestinal porque va a seguir el trayecto del conducto inguinal y se puede meter la cantidad que se quiera meter ahí, ¿no? ¿Ven esto? El escroto está hasta acá. Y así llega la gente. O sea, ya no pueden ni caminar, ya no les quedan ni los pantalones, ya no se pueden ni sentar, pero así llega la gente con esas magnitudes. Yo cuando estuve en el Hospital Civil de Guadalajara, es un hospital de tercer nivel, es un hospital de concentración, o sea, ahí puede llegar cualquier cosa que no se puedan imaginar, ¿no? Inclusive todo lo que sea alrededor de los pueblos, cuando está complicado para los cirujanos que están por allá, entonces todo lo mandan por acá, o cuando no haya la infraestructura para atender a una persona, la mandan para acá. Y también me tocó a mí operar a una persona así tal cual, ¿no? Y yo le quité de aquí adentro, le saqué de aquí adentro como, yo creo que eran como 50 centímetros de colon, ahí lo tenía metido, el colon ahí, daba la vuelta y regresaba. Entonces pues abre uno y empieza uno a agarrar así como el mago, ¿no? Que empieza a sacar entonces todo pegado ahí, ¿verdad?
Y bueno, no, el defecto horniario era grande y por eso no hubo compromiso vascular. Entonces ya nada más se sacó el colon, se regresó a su lugar y se cierra la hernia con una malla. Y pues todo lo que le sobra de piel, pues hay que se le vaya regresando poco a poco, ¿no? No puede uno como que cortar todo eso, ¿no? Entonces todo eso puede pasar ahí en esas regiones, ¿no? El escroto es una bolsa de piel fina, muy flexible, de color oscuro y su temperatura se encuentra entre los 34 y los 35 grados centígrados, ideal para la formación de espermatozoides. Si hace frío, la piel se engrosa y se arruga y el escroto se pega más al cuerpo, así se consigue una temperatura relativamente constante, facilitando la formación del esperma. O sea, es cierto que cuando hace frío, pues los testículos ascienden un poco y el escroto se pone muy arrugadito. Pero eso es una función natural. Aquí van a ver lo que sucede. Vean este escroto y vean cómo se recoge. Y es una función natural porque precisamente lo que dice acá, es como acercarse al cuerpo para no estar en un ambiente más frío de lo normal y poder seguir funcionando. Por eso el escroto es que se puede llegar a contraer. Contiene glándulas sudoríparas y el músculo cremaster que hace que el escroto se pueda levantar como un reflejo al rozar los muslos y se llama reflejo cremasteriano. ¿Sabían que ese reflejo existe? Entonces, ¿saben que luego de repente están platicando ahí con la pareja, con el novio? Ay, fíjate que me fue muy bien en fisio, saqué 100 en neurofisio, y le están diciendo, sí, fíjate que saqué 100. Entonces, si ya ven que empiezan a mover los ojillos, es porque ya se le está moviendo acá. Porque ese es un estímulo. Ustedes rozan la cara interna del muslo y automáticamente se contrae. Y es involuntario, ¿verdad? Entonces se siente eso. Otro problema en gente joven como ustedes, hombres, para que lo tengan presente, vean esto que está aquí, ¿verdad? Ya les dije, aquí hay un cordón espermático y el cordón espermático tiene arteria, venas, un conducto deferente. Tiene un plexo venoso que se llama plexo pampiniforme, así se llama. Y el plexo venoso son de 10 a 12 venas más o menos. Y tienen una forma como serpentina. Y se le llama pampiniforme porque donde se cultiva la uva, crece la uva y las ramas de la uva, no sé si han observado eso, pero hacen como se van cruzando las ramitas así, medias tortuosas y hacen ese caminito. Y por eso se le llama así a ese plexo. Aquí lo van a ver, es este de aquí. Y entonces tiene la forma de un pampanal, porque así se llama, donde se cultiva la uva se llaman pampanales. Y todo lo que se parezca a algo en el organismo se le da el nombre de lo parecido. Y entonces se llama pampiniforme, como diciendo en forma de pampanal. Y así se le llama a este plexo. Pero ese está enfermo, porque este ya tiene dilatación varicosa. Y así se llama la enfermedad, se llama varicocele. Esto genera dolor, puede suceder en gente joven y si no se atiende puede llegar a generar inclusive esterilidad en ese testículo, ¿verdad? Bueno, entonces generalmente el principal síntoma es dolor. El epidídimo es un tubo enrollado sobre los testículos, es este de aquí, ya lo habíamos visto también en la otra clase, y almacena y madura espermatozoides más o menos un promedio de tiempo de 60 días. Entonces en los túbulos seminíferos se forma y aquí se puede almacenar los espermatozoides y luego ya van a salir al momento que se requiera. El conducto deferente es la porción del tubo que va desde el epidídimo hasta las vesículas seminales, ya lo habíamos visto acá, ya aquí están las vesículas seminales y aquí es donde se produce el líquido seminal, que aquí se aporta para que el testículo salga con ese líquido, ¿no? el espermatozoide. El conducto eyaculador es la parte del tubo que pasa por el interior de la próstata y expulsa el semen. Aquí está el conducto eyaculador también. Y este es el que pasa por aquí el semen y aquí se une ya con los espermatozoides y entonces ya van a seguir el trayecto de la uretra hacia el exterior, ¿no? La eyaculación pues debe de ser, hay eyaculación retrógrada, ¿sabían eso? O sea que debe de ser anterógrada, y retrógrada quiere decir que se puede ir hacia la vejiga y también ese es como un problema, ¿no? Que se vayan para otro lado. Luego andan perdidos los espermatozoides, ¿no? ¿Es voluntario o es involuntario? Fíjate que no, es involuntario. No hay control de nada de esto. No hay control de voluntad de nada de esto ni en el hombre ni en la mujer. ¿Sí? O sea, no es como que, ahora voy a hacer que se vaya para acá, no. Eso es involuntario. Se dice
que, miran, por ahí uno de los tratamientos de la eyaculación precoz en una pareja, cuando asisten a un terapeuta a que les ayude, es que al momento de sentir ya que viene la eyaculación, entonces es como apretar la base del pene de manera fuerte que genere hasta dolor y se vaya la sensación de la eyaculación. Porque una vez que viene la sensación de eyaculación ya no se puede tener, ¿verdad? O sea, ya cuando está a punto ya no se puede tener. Entonces, en cuanto sienten, es apretar, parar la relación y a veces hasta se baja un poquito la erección. Y ya cuando pasó la sensación, pues otra vez, volver al acto y cuando se siente, otra vez apretar. Entonces, esa práctica está haciendo como que vaya prolongando la sensación de la eyaculación y eliminar la eyaculación precoz, ¿no? Porque pues hay gente que 5 minutos y ya disparó, ¿no? Entonces, puede generar un problema y eso puede generar eyaculaciones retrógradas, ¿verdad? Por la compresión y se va para atrás. Entonces, no, pero no es voluntario, eso no es voluntario. Y les dije que luego se andan perdidos por ahí los espermatozoides. ¿Saben el de que un espermatozoide no ha perdido? ¿No? Sí, ahí es. ¿Sí se los dije? Sí. Pensé que era otro. Bueno, entonces ahí se pierde. Bueno, y luego seguimos con la próstata. Bueno, aquí la próstata también ya... Es que el tema se parece también un poquito al otro en relación a la anatomía. La uretra es la última porción del conducto que corresponde a la zona que es común para el sistema reproductor y urinario y termina por recorrer el interior del pene. Aquí está la uretra, cuando pasa por aquí se le llama uretra prostática y esta es la uretra peniana hasta el exterior, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si había comentado, pero la uretra es de lo que se enferma mucho el hombre también en cierta etapa de la vida y es casi de lo que viven los urólogos quitando próstatas, ¿verdad? Prostatectomías hacen ellos. Transuretrales, ¿les expliqué cómo era eso? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, la transuretral es que por aquí meten un aparato, una camarita. El paciente está anestesiado, ¿eh? Porque ayer cuando dije eso, el que estaba aquí ya le estaba haciendo así. Entonces el paciente está anestesiado y meten una camarita y una vez que llegan aquí meten otro aparatito y entonces empieza a girar el aparatito y empieza a destruir la próstata. La destruye y la empieza a aspirar y empieza a caer en un recipiente. Y destruyen, yo creo que el 80% de eso le quitan el tamaño. La hipertrofia benigna de próstata sucede alrededor de los 55 años y la persona empieza a tener problemas para orinar. Y puede llegar el momento en que llega al hospital porque se tapó totalmente, se llama retención aguda de orina y con la vejiga aquí a reventar. Entonces rápido tienen que buscar la manera de sacar la orina y ese paciente lo tienen que operar para quitarle la próstata o una parte de la próstata. Mándenles. ¿Cómo destruyen próstata sin destruir o sin dañar la uretra? No, sí la hacen pedazos también. Totalmente. ¿Y cómo se le Entonces, como dejan ferulizado con una sonda hasta la vejiga, entonces en este pedazo, el mismo tejido de cicatrización va a formar como, lo va a abrazar la cicatriz, de tal manera que cuando ya saquen la sonda se va a quedar ahí. Puede haber problemas de estenosis porque no es la uretra normal, lo que quiere decir que esa zona se puede cerrar. Y si se cierra, luego tienen que meter dilatadores. Anestesiados también. ¿Verdad? Todo eso sucede pues en cierta etapa de la vida. Las vesículas seminales son dos glándulas que producen semen, el cual contiene agua y minerales nutrientes para los espermatozoides. Aquí están, de tal manera pues que pasan los espermatozoides y cuando pasan por aquí ya se agrega el líquido blanquecino que puede traer los nutrientes como se ve ahí, ¿verdad? Entonces el líquido del semen. Aquí está la vesícula seminal y aquí es donde se une a la uretra, ¿verdad? A la uretra. ¿Me regreso? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? ¿No? No, la otra. Ahí. Sí, gracias. Vejiga, próstata, uretra. Entonces es la uretra prostática. Y la próstata es una glándula que aporta un líquido que corresponde al 30% del semen.
Más o menos, ¿cuántos mililitros son el semen? ¿Cuántos mililitros? ¿2? ¿2? ¿Sí me estabas diciendo 2 o me estabas saludando? Habían mencionado, bueno, en sexualidad como 3, pero Más o menos. Más o menos unos 3 mililitros, ¿no? También depende del estado de hidratación porque finalmente son líquidos corporales. Entonces si alguien está bien deshidratado, pues a lo mejor ahí sale 2, 3 chisguetillos nomás. Pero si está en un buen estado de hidratación, pues es como lo normal, ¿no? ¿Por qué no usan piña? ¿30%? ¿Mande? ¿O por qué el mito de la piña? Ya que hay el mito de que la piña aumenta la cantidad de... Bueno, en el rancho es el mito. Esa piña es milagrosa, ¿no? Esa piña es milagrosa porque luego tienen piedras ahí en el riñón y come piña y toma agua de lote y cosas así. Cosas que son mitos, ¿eh? Bueno, corresponde al 30% del semen, contiene sustancias que favorecen la sobrevivencia de los espermatozoides y se ubica por debajo de la vejiga rodeando la uretra. Nuevamente aquí está la próstata. Yo acabo de... Fíjense que hace mucho tiempo antes de que existiera la resección transuretral, era suprapúbica, aquí está el hueso del pubis. Y suprapúbica es que abrían acá como una cesárea con una incisión Pfannigel, se llama la horizontal. Entonces por aquí entran y tenían que romper la vejiga. La abrían totalmente para poder llegar a la próstata y por ahí la quitaban. Y después la vejiga la cerraban y la dejaban con una sonda ferulizada para después quitar la sonda y solita se cerraba. Y esa era la que se hacía hace muchos años, prostatectomía suprapúbica. Y ya después vino la modernidad, ya es como endoscópica, vía transuretral. Y ahora me acabo de enterar que también ya se meten por acá arriba, pero con laparoscopía. Pues saben cuál es la laparoscopía, ¿no? Que meten nada más una camarita por el ombligo y 2 pinzas por cada lado y lo están viendo en la pantalla y entonces ya están trabajando con la próstata. Entonces, bueno, pues el avance de la medicina y de la tecnología también ha sido importante para procedimientos. El pene es el órgano de la cúpula y está formado por tejido esponjoso vascular que permite la erección. El tejido eréctil consta de 2 cuerpos cavernosos, como se puede ver aquí, que son estos de acá, y un cuerpo esponjoso, y los primeros se encuentran a un lado del otro en la parte superior y el otro se encuentra en la parte inferior. Entonces aquí tengo los 2 cuerpos cavernosos que son pues cavidades de músculo, obviamente relajado al momento de estar flácido y lleno de sangre al momento de haber una erección. Y el cuerpo esponjoso, como lo ven ustedes acá, en el centro contiene la uretra. Y entonces así es como está constituido esto, ¿verdad? El glande es la parte final del pene, conocida como cabezas, posee un cuerpo esponjoso y un poco más grueso que el cuerpo del pene. La superficie está lisa y plagada de innumerables terminaciones nerviosas, lo que hace extremadamente sensitivo al tacto, particularmente en el borde, que es esto, se llama surco balano prepucial, y la función es una fuente de placer en el hombre, ¿verdad? Entonces tiene grandes cantidades de terminaciones nerviosas sensoriales, sobre todo el área del surco balano prepucial. Una persona que no tiene la circuncisión, esto va a estar pegado acá, o a veces lo cubre el prepucio hasta completamente. Y cuando se trata de retraer, nada más se asoma esta partecita y luego les genera problema a la relación sexual. Entonces, el que no tiene una circuncisión y el prepucio no se retrae, hasta que empieza a tener relaciones sexuales es cuando ya piensa en una circuncisión, porque se atora aquí y entonces eso genera dolor, ¿verdad? Bueno, y bueno, pues es una zona de aparición de muchas enfermedades venéreas también, como el herpes genital, de repente aparecen las ampollitas por aquí, o algún otro tipo de infección como la gonorrea. Tiene un frenillo en la parte de atrás, lo que lo hace que pareciera que está partido en 2. Este frenillo en la línea media también se corta cuando se hace una circuncisión. En el acto sexual masculino, la fuente más importante de las señales nerviosas sensitivas para iniciar el acto sexual es el glande del pene, como ya dijimos, es el que tiene grandes terminaciones nerviosas en cantidad. Y esto va a transmitir una modalidad especial de sensación llamada sensación sexual. Entonces ya vimos sensaciones visuales, sensaciones auditivas, sensaciones de todo lo que vimos, tacto, fino, grueso, vibración. Pues es otra modalidad de sensación, se llama sensación sexual, ¿verdad? Y entonces
vemos cómo vamos a ver los nervios que llevan las señales hacia la zona de la médula espinal y de ahí van a subir hacia la zona del cerebro. El masaje estimula los órganos sensitivos y las señales nerviosas se propagan a través del nervio pudendo. Aquí lo vamos a ver, esto corresponde al nervio pudendo, este de aquí. Entonces vean cómo viene del área del pene. Se propagan a través del nervio pudendo después al plexo sacro, un poquito más para arriba podemos ver el plexo sacro. Y de ahí a la médula espinal y por último nos vamos a ir hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces del área del pene, el nervio pudendo, el plexo sacro, médula espinal y hacia el área del cerebro. Acuérdense que cuando hablamos de la corteza sensorial, la corteza sensitiva, vimos un homúnculo sensorial, que era un monito que estaba acomodado en toda la corteza, cabeza, brazo, etcétera, cadera. Pues por ahí estaban también los genitales. Y ahí es donde se va a integrar el área de la sensibilidad sexual, ¿verdad? En una zona pequeña. De acuerdo a esta imagen, pudiéramos pensar que toda la corteza cerebral sería el área de Brodmann. Ya vieron las imágenes, ¿no? Son puras imágenes de monitos, ¿verdad? Y entonces, pero no es en el área del área sensorial que ya conocemos como el área somatosensitiva. Los impulsos nerviosos de áreas próximas al pene, o sea, no nada más en el pene es la sensación, sino hay otros lugares donde también se genera una sensación sexual. Por ejemplo, aquí tenemos el área del epitelio anal y aquí tenemos un nervio que se llama el nervio anal inferior. También tiene terminaciones sensitivas y también se genera placer en esa zona. Las estructuras perineales, por el nervio perineal profundo, entre el escroto y el ano, esa pequeña área de 2-3 centímetros, 3 centímetros se llama perine, y también ahí se dice que hay sensaciones importantes para la sexualidad. En alguna etapa por ahí a alguien se le ocurrió pensar que era el punto G del hombre, la parte central del perine. No lo es, pero hay cosas que por ahí se mencionan y son mitos. Y otro lugar que también tiene sensibilidad, pues es propiamente el escroto, ¿verdad? Entonces otras áreas próximas al pene con sensibilidad. Y ahí están los nervios escrotales posteriores. Y como ya lo dije, envían señales a la médula y contribuyen a la sensación sexual, igual que cualquier otra, ¿me regreso? Igual que cualquier otra modalidad de sensación, viajan por la médula espinal. Bueno, vamos a seguir acá. Sensaciones sexuales originadas en estructuras internas, eso también es importante porque aquí viene la explicación de algo que sucede normalmente en los hombres. O sea, cuando estas estructuras se encuentran llenas de secreciones, entonces hay una sensación sexual. La uretra, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el conducto deferente. Entonces me voy a detener en la parte de la vejiga. Normalmente, ¿cuántas horas son en la noche para dormir? 8, más o menos. Bueno, pues el tiempo suficiente para que la vejiga se llene. Y se supone que al amanecer, amanecemos con la vejiga llena y con la sensación de orinar. Entonces el hecho de estar la vejiga llena, como dice acá, origina sensaciones sexuales, lo que quiere decir que el hombre habitualmente amanece con una erección, ¿verdad? Y esa es la responsable, la vejiga. De tal manera que cuando se va a orinar, automáticamente se pierde la erección, ¿verdad? Entonces es la manera pues como sucede este fenómeno. Una de las causas del impulso sexual es que los órganos sexuales estén llenos de secreciones, como lo acabo de mencionar, como en el caso de la vejiga. ¿Se puede regresar por la parte? Sí. Gracias. Y luego elementos psíquicos de la estimulación sexual, pues no nada más es como el frote de las áreas, sino también el estar pensando en cuestiones sexuales puede llegar a generar también eventos de deseo sexual. Pensamientos o sueños de contenido sexual pueden culminar en la eyaculación. Si una persona, no sé, a lo mejor haya tenido la noche previa no una relación, pero sí un buen agasajo, ¿no? Y no hubo nada, entonces se va a dormir con esa sensación y si sueña en eso, va a tener una eyaculación durante el sueño, ¿verdad? Eso se dice que sucede más como en adolescentes, pero puede suceder en cualquier momento. Son sueños, lo que le llaman las poluciones nocturnas, o dicho de otra manera, los sueños húmedos, ¿no? Entonces se producen eyaculaciones nocturnas durante el sueño, especialmente en la adolescencia.
No nada más en el hombre, una mujer que también tiene deseo sexual y durante la noche puede llegar a tener algún orgasmo soñando, pensando. Son estímulos psicológicos también. Dice, integración del acto masculino en la médula espinal. Es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula sacra y lumbar, lo que quiere decir que no es necesario que llegue hasta el cerebro la información sexual para tener una sensación. O sea, vean cómo puede funcionar hasta como un arco reflejo de los arcos reflejos que habían mencionado. Hay que acordarnos que la médula espinal tiene también funciones propias ahí, no es necesario que suba hasta acá. Tan es así que aquí más abajo. Dice, puede iniciarse por estimulación psicológica del encéfalo o por una estimulación sexual real de los genitales, aunque lo ideal es que ocurra ambas en una estimulación. Y como vemos aquí, sí va también hacia el cerebro, pero dice que la estimulación genital adecuada puede ocasionar eyaculación tras la sección medular por arriba del nivel lumbar. O sea, aquí nos da a entender que la médula espinal tiene una buena función para la cuestión de la erección y la eyaculación. Porque si una persona tiene un daño a nivel lumbar o hacia arriba del nivel lumbar con sección medular, como dice aquí, una estimulación adecuada de los genitales puede llegar a tener una eyaculación. O sea, que no es necesario irnos hasta acá arriba para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha visto. Debe de ser difícil cuando alguien tiene un problema así, porque pues se cortaron todas las conexiones. Por ejemplo, los pensamientos eróticos, pues ya va a ser difícil que mande una respuesta a los genitales. O sea, va a ser una respuesta meramente medular nada más, sin que haya a lo mejor una respuesta del cerebro hacia, porque está partido en dos la médula espinal, ¿verdad? En las etapas del acto sexual, pues podemos ver la erección como función del parasimpático. Ya saben que el parasimpático erecta y el simpático eyacula. Entonces, el grado de erección es proporcional al grado de estimulación, sea psíquica o física. Y impulsos parasimpáticos que provienen del nervio pélvico, cuya eferencia es la porción sacra. ¿Se acuerdan ustedes que se llama el hueso autónomo del lado del parasimpático? Era una porción craneal arriba, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo par craneal son del parasimpático. Y la otra porción era hasta abajo, la sacra, donde participaban la S2, S3 y S4, y de ahí es donde viene la emergencia para que suceda esta erección ahí en los genitales. Aquí ya aparecieron los niveles sacros, S2, S3 y S4, y de ahí viene la estimulación a través del nervio pélvico, como dice ahí, para que suceda una eyaculación, la cual también es involuntaria, ¿verdad? O sea, un hombre no puede decir, dije eyaculación, no, una erección. O sea, un hombre no puede decir que en este momento se vaya a erectar y sucede, no sucede. Eso es involuntario. Claro que si piensa, se imagina y ve cosas, escucha cosas, puede suceder, pero no es como que diga, ahorita quiero que haya una erección. Entonces, eso no puede pasar. Bueno, se libera óxido nítrico como... No lo habíamos visto el óxido nítrico como un neurotransmisor en ninguna otra parte, habíamos visto otro tipo de neurotransmisores. Y dice que el péptido intestinal vasoactivo y la acetilcolina se cree que son los que participan en el efecto de la erección del pene, como vamos a ver enseguida. Aquí dice que el óxido nítrico, aquí apareció otro componente que no conocíamos, la que conocíamos, ¿cómo se llama? Adenilado ciclasa para el AMP. Aquí se llama guanilin ciclasa para el GMP cíclico, ¿verdad? Entonces aquí también ya me apareció otro segundo mensajero diferente, que es este de acá, y que va a participar en este proceso. Bueno, una vez que el óxido nítrico, como se ve aquí, se libera y actúa a nivel de las células, donde está la enzima guanilin ciclasa que me va a producir GMP cíclico, entonces relaja las arterias, relaja el músculo liso de los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. ¿Los relaja para qué? Para que entonces entre una cantidad de sangre y es lo que lleva a cabo una erección, ¿verdad? Como dice acá, aumenta el flujo sanguíneo y esto se libera el óxido nítrico a nivel del endotelio vascular y entonces viene la vasodilatación. Entonces aquí es lo que está sucediendo, que hay óxido nítrico y el vaso sanguíneo se va a dilatar y entonces ya está listo para recibir las cantidades de sangre y generar esa erección.
Miren, aquí aparece esta enzima que es importante, se llama fosfodiesterasa. Esta es importante porque esta regula la presencia del GMP cíclico. Entonces, si esta está presente y no hay suficiente GMP cíclico, pues entonces la erección no va a ser tan buena. Y entonces esta enzima es sobre la que actúan esos medicamentos de las pastillitas que se toman las personas que tienen problemas con la erección. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Viagra, ¿cuál es otro? Sildenafil se llama el nombre comercial. Estoy tratando de acordarme el nombre genérico. ¿No se acuerdan? Se utiliza el genérico, ¿no? Porque el Viagra es el comercial. Sí, pero es que ya hay otros. El Viagra, de hecho, ya es de los que menos se usan, que tienen efectos indeseables. Entonces, Tadalafil se llama. Entonces, ¿me estás dando? Tadalafil. Entonces, ese medicamento me va a bloquear esta enzima. ¿Tiene calor? ¿Le prendo? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, ese medicamento me va a bloquear la fosfodiesterasa y al bloquearla quiere decir que va a haber más presencia de GMP cíclico, y si hay más GMP cíclico, entonces va a haber más vasodilatación y va a haber una erección más prolongada, ¿no? Entonces, bueno, así está, ¿no? Le dice que el efecto de esto dura como 48 horas más o menos en el efecto circulando en sangre, ¿no? Bueno, entonces el tejido eréctil dice que contiene sinusoides cavernosos con poca sangre que se dilatan cuando ésta fluye a presión en su interior mientras el flujo venoso está parcialmente ocluido. No hemos visto este tema, ¿verdad? Bueno, es que creo que en el otro grupo terminé la mitad de este. Miren, este es un corte histológico en donde se ven las cavidades que se van a llenar de sangre. Precisamente aquí, como podemos ver, pues esas cavidades así se ven en los cuerpos cavernosos y esponjosos, vacías, como se ve aquí, con esos espacios. Los cuerpos cavernosos están rodeados de fuertes revestimientos fibrosos, por lo tanto la elevada presión de los sinusoides provoca el abombamiento del tejido eréctil y de esta forma el pene se endurece y alarga. Lo que quiere decir que los cuerpos cavernosos están rodeados de un tejido fuerte y que cuando entra presión la sangre es lo que hace, entonces no permite como que se expanda tanto, y es lo que hace que se endurezca y es lo que hace que aparezca una erección. Vean la diferencia entre este y vean la diferencia acá. Entonces esto ya se llenó y entonces ya hay una erección, ¿verdad? Bueno, seguimos. El estímulo parasimpático hace que las glándulas uretrales y bulboretrales secreten moco, ayudando a la lubricación durante el coito. Aquí tenemos glándulas como estas, bulbouretrales, que van a proporcionar un líquido también ahí a la uretra y que nos puede servir también para algo importante. Vean lo que dice acá. Secretan un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación, lo que quiere decir que si el semen pasa por aquí y la uretra tiene un pH ácido, pues seguramente se van a morir muchos de los espermatozoides porque la orina tiene un pH ácido. Entonces vean cómo la naturaleza aquí participa en esto, ¿no? Entonces esta secreción es alcalina, de alguna manera neutraliza y el espermatozoide puede continuar vivo, ¿verdad? Entonces es un líquido que se secreta inclusive antes de empezar el acto sexual, ya está habiendo ese líquido de lubricación. Bueno, la erección se va a dar por estímulos visuales, otros estímulos mentales, como ya habíamos dicho, o se va a dar por estimulación genital. Se supone que una combinación de ambas pues va a generar una excitación mayor, y bueno, de esta manera viene la respuesta del nervio pélvico para que suceda esto de acá, ¿verdad? La arteria profunda del pene se dilata y el tejido eréctil se llena de sangre y el pene se erecta. Las trabéculas musculares del tejido eréctil se relajan, permitiendo el llenado del tejido eréctil y el pene se erecta, y hay secreción de glándulas bulbouretrales. Entonces se trata de que entre sangre por las arterias, pero se trata de que se ocluya la sangre de salida por las venas. Entonces mientras eso suceda va a haber una buena erección al mismo pene. La emisión y eyaculación, dice, es la culminación del acto sexual. El estímulo sexual intenso por impulsos simpáticos de N1 y N2
a los órganos genitales y entonces se inicia la emisión, ¿verdad? Entonces el parasimpático ya saben cómo estimula órganos, entre ellos pues estimula la erección del pene. Se ven los plexos, los nervios que se dirigen hacia acá, ¿verdad? Y luego, ¿qué es la emisión? Contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de los espermatozoides hacia la uretra interna. Entonces por acá vienen contracciones para que todo vaya fluyendo hacia la uretra. La contracción del revestimiento muscular de la próstata y de las vesículas seminales expelen el líquido prostático y se emite a la uretra. Entonces todo sucede al mismo de la eyaculación. Entonces cada quien aporta su grano de arena, ¿verdad? La próstata con su líquido para nutrir espermatozoides y las vesículas seminales el semen como tal. Y las vulvouretrales, pues el líquido también alcalino que habíamos mencionado. Entonces de esa manera dice el moco secretado por las glándulas vulvouretrales se mezclan en la uretra interna y forman el semen. Entonces todo el líquido se mezcla y finalmente ese líquido que se va a expulsar es el líquido de color blanquecino. ¿Ahí? Sí, por favor. Mande, Yes. Gracias. ¿Las vulvouretrales son las mismas que las del mujer? Sí. Gracias. Y luego, el llenado de la uretra interna por el semen hace que se transmitan señales sensitivas a través de los nervios pudendos a las zonas sacras de la médula. O sea, una vez que ya se vació el líquido hacia la uretra, tiene receptores sensoriales como muchos otros que tenemos y se manda una señal nuevamente. Y esa señal va a hacer que las señales estimulen la contracción de los órganos genitales internos y la contracción de los músculos histocavernosos, vulvocavernosos que comprimen la base del tejido eréctil. Como lo podemos ver en este corte, aquí aparecen los músculos histocavernosos y los músculos vulvocavernosos de tal manera que el hecho de que ya haya un líquido en la uretra manda señales para que se responda con una fuerte contracción. Entonces todo esto se contrae al mismo tiempo y eso hace que el semen salga expulsado, ¿verdad? De esa manera. El aumento rítmico de la presión en el pene y en los conductos genitales en la uretra eyaculan el semen hacia el exterior y sale pues la expulsión. La contracción de los músculos pélvicos y del tronco producen movimientos de vaivén de la pelvis y del pene que ayudan a propulsar el semen a las zonas más profundas de la vagina e incluso al interior del cuello uterino. Bueno, hay que acordarnos que estas situaciones de las relaciones sexuales, pues el objetivo o es placer o es la reproducción. De tal manera que aquí habla que el empuje del pene a lo profundo de la vagina puede inclusive hacer que el semen entre hasta el útero, ¿no? Porque el objetivo es que probablemente haya algún embarazo, ¿no? Bueno, eso es lo que llega a suceder. Al periodo completo de emisión y eyaculación se le denomina orgasmo. Es la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante la relación sexual, resultando en contracciones rítmicas en la región pélvica caracterizada por el máximo placer sexual. Y es como hay quienes dicen que es como llegar al clímax de la relación. Entonces una descarga tremenda de energía con contracción prácticamente de la mayoría de los músculos del cuerpo y que genera al final una sensación de cansancio, lo que se le llama resolución. La excitación sexual del varón desaparece casi por completo en 1 o 2 minutos después y la erección termina. Lo que quiere decir que un hombre, una vez que llega al orgasmo y a la eyaculación, no puede mantener una erección. Es muy raro el que pueda hacer eso y normalmente se acaba la erección, se tiene que dejar pasar un momento, un tiempo para volver a tener una nueva si es que se va a continuar con una nueva relación sexual, ¿verdad? Entonces es el periodo de resolución pues en el hombre, ¿verdad? Entonces hay una relajación y se acaba la erección. Y bueno, antes de que hubiera los medicamentos de los cuales hablamos, había ciertos métodos, ¿no? Como este, ¿verdad? Por las buenas o por las malas, bueno, pues ahí le va a poner su estimulación. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la mujer. También es un tema corto. Igual un poquito de la cuestión anatómica con un poquito de enfermedades que pueden llegar a padecer ustedes en sus órganos genitales internos o externos. Los ovarios están situados en la cavidad abdominal y contienen en su interior miles de folículos que a partir de la madurez sexual, una vez por mes madura uno de ellos convirtiéndose en óvulo. Eso ya lo vimos, ¿no? El ciclo dentro del ciclo ovárico correspondería
a la parte estrogénica, la parte de los estrógenos y el desarrollo folicular, ¿verdad? ¿Y ese calcetín qué, Pablo? Hay unas mangas, Ah. para eso. Dice que ya estás quitando los calcetines. Y luego dice que aquí se producen los estrógenos y la progesterona y regula el desarrollo de los caracteres sexuales en la mujer, que ya dijimos que aumentaban de tamaño, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces aquí ven ustedes el desarrollo cuando una niña, lo vimos en el ciclo menstrual, cuando empieza entre los 9 y los 12 años a ver ya ciclos rítmicos de hormonas, entonces empieza primero la telarca, que es el botón mamario, y luego viene la menarca, que es la primera menstruación, ¿verdad? Y entonces ahí va el desarrollo de la mujer. Aquí tengo el útero nuevamente con la vagina, vean las rugosidades que tiene la vagina, la pared vaginal, eso es normal porque puede estirarse. Aquí tengo la trompa de falopio, aquí tengo el ovario y aquí está el ligamento ancho. Aquí va un ligamento que se llama ligamento ancho, por acá va otro ligamento que se llama ligamento redondo, ¿verdad? Entonces así es como está aquí, las trompas de falopio ahorita va a aparecer, sirven para captar el óvulo que se liberó del ovario. Este es un ovario normal y este es un ovario con quistes, con muchos quistecitos, ¿verdad? Acuérdense que durante la primera mitad del ciclo menstrual las mujeres pueden llegar a tener quistes foliculares, pero eso es normal, porque uno de ellos va a ovular y los demás van a desaparecer. Pero cuando se quedan los quistes ahí y aparte son productores de andrógenos, porque eso sucede, entonces aparece un síndrome que se llama síndrome de ovario poliquístico y eso también es con cierta frecuencia en una mujer, puede llegar a suceder, ¿verdad? Bien, en esta imagen podemos ver que no se ve muy bien, pero esto que ven ustedes negrito aquí pues fue un quiste de un ovario que se torció. Yo les había dicho que así como se tuerce el testículo, se tuerce el ovario, y si se tuerce el ovario con ese quiste, pues esto ya está necrosado. O sea, aquí ya no se puede salvar nada. Se abre, se ve eso negro, se corta y se va el ovario con todo y el quiste necrosado, ¿no? Entonces, esa es una situación que le puede llegar a pasar a una mujer. Los quistes cuando se forman en el ovario, como el anterior, como este, son quistes chiquitos. Estoy hablando de quistes de menos de 1 centímetro, varios de ellos. Ahí se ve el ovario con muchas bolitas que son quistes, son pequeños. Pero también hay otro tipo de quistes donde pueden llegar a crecer dimensiones enormes. Ahorita les voy a platicar de un caso. Pero pueden llegar a crecer. Cuando un quiste de ovario ya llegó a 5 centímetros, ya es muy difícil que se regrese y que involucione. Lo más probable es que va a seguir creciendo. Entonces ese quiste ya se debe de ir pensando que lo tienen que quitar, quirúrgicamente hablando, lo tienen que operar. Entonces hay quistes que están pegados al ovario, adheridos como tal. O sea, aquí está el ovario, y aquí está un quiste y puede estar adherido a él. Pero hay quistes que, ese quiste se llama sésil porque está adherido. Pero hay quistes que tienen un pedículo, lo que quiere decir que tienen como una colita y luego está el quiste colgando. Esos son los peligrosos para torcerse, porque pueden darse vuelta para cualquier lado. Y si hacen esto, esa colita que tenían, que es el pedículo, ahí venía la circulación para el quiste. Entonces se tuerce y se necrosa. Y es un dolor tremendo para la mujer. Generalmente es cuando están haciendo alguna actividad física intensa, o sea, se tuerce y les hace ir al hospital en menos de 1 hora y están en el hospital, porque es un dolor muy intenso. Y es parte de la historia clínica que uno debe de sospechar. Si a alguien se le torció un quiste del lado derecho y en 1 hora ya llegó, pues por supuesto que no es una apendicitis eso, ¿no? Entonces es parte de una historia clínica para conocer las enfermedades. Yo sé que los pacientes con apendicitis me van a llegar 8 horas después del inicio del dolor, no a 1 hora después, ¿no? Entonces es parte de lo que uno debe sospechar así como eso, ¿no? Y me tocó operar en la especialidad de cirugía general en el Hospital Civil. Hacíamos muchas cosas muy, muy padres, pues como algo que era muy completo para nosotros. El segundo año de la especialidad de cirugía general nos dedicábamos a cirugía ginecológica, lo que quiere decir que yo tuve oportunidad de quitar quistes torcidos, tuve oportunidad de quitar quistes como este que son más grandes, tuve oportunidad de operar embarazos ectópicos rotos, tuve oportunidad de hacer histerectomías vaginales, abdominales, porque era parte de la formación del cirujano, ¿verdad? Y entonces eso nos hace ser como muy completos en ese sentido. Vean esta pinza mide como 16 centímetros de longitud
y vean esta pelota y es un quiste de un ovario, ¿verdad? Así como ven, el ovario debe de medir 2-3 centímetros, eso mide un ovario, y vean lo que mide acá esta pelotota que es de este tamaño, ¿no? Así es como salen los quistes. Y también tuve la oportunidad, este sí fue un caso con un poquito de drama ahí sentimental, porque la persona me llega a mí en la consulta, yo la detecto, ya trae un ultrasonido y me lo enseña, ya había ido al seguro, y entonces decía el ultrasonido que traía un quiste de 20 centímetros de diámetro, y se veía ella con más volumen. Entonces yo le repetí el ultrasonido, pero ella decía que le habían dicho en el hospital que estaba embarazada, y entonces ella dijo que todavía menstruaba y le dijeron no pasa nada, también puedes menstruar estando embarazada, cosa que no es cierto, y ella no había tenido hijos y era su deseo máximo tener un hijo, entonces ella venía con la esperanza de que realmente fuera un embarazo, y entonces le hago otro ultrasonido y resulta que el quiste ya estaba más grande. Entonces de todas maneras pues se lo enseñé, le expliqué, pero ella esperaba un milagro, ¿no? Ella esperaba que entráramos a quirófano y que yo le entregara a un niño, ¿verdad? Entonces, cosa que no iba a suceder, pero ella tenía mucho ese deseo, pues. Y le quito un tumoronón de ese tamaño, ¿no? Un quiste así que al momento de sacarle el líquido, le saqué 9 litros de líquido allá adentro, porque se imagina el tamaño así, estaba hasta acá arriba. Pero parecía un embarazo, ¿no? Totalmente. Entonces tuve que abrir desde la parte del apéndice sifoides hasta abajo para poder sacar esa pelota tan grande, ¿no? Y bueno, pues se lo tuve que enseñar porque ella esperaba que le enseñara a un bebé, ¿no? Entonces dije, no, mira, pues era lo que habíamos platicado, y pues bueno, ya no sé si después se embarazó o no, ¿verdad? Pero eso puede llegar a su demanda, Jessica. ¿Ese quiste era productor de hormonas? No, son quistes simples. Hay unos que sí son. Hay un quiste, hay un tumor que se llama teratoma. Teratoma, no sé si lo han escuchado, lo vieron, alguien les platicó por ahí. Y los teratomas son curiosos porque te pueden dar cualquier tejido del ectodermo. O sea, un teratoma puede tener hueso allá adentro, puede tener pelos, puede tener dientes, ¿no? Porque las células que están ahí, ¿cómo se llamaban las células? Que podían hacer cualquier tejido. No me acuerdo. Pero por eso podía ser cualquier tejido. Sí, son del ectodermo. Y entonces pueden generarte cualquiera. Decía uno de nuestros maestros así a manera de vacilarnos, ¿no? Nos decía, ¿cómo haces el diagnóstico de un teratoma? Y nos quedamos pensando, pues con un ultrasonido, maestro. No tienes ultrasonido, no tienes radiografías. Diagnóstico clínico, ¿cómo lo haces? No, pues está difícil. Muy fácil, dice, agarras un hielo y se lo pones aquí. Y si escuchas, es un teratoma, ¿no? O sea, por los dientes que puede llegar a tener. Será broma, obviamente, no se va a escuchar eso, ¿no? Pero tiene dientes, tiene pelos, tiene hueso. Sí me tocó ver alguno con pelo, se ve raro ahí. Pero bueno, pues hay muchas variedades de tumores en el ovario y en la mujer, ¿verdad? Tumores productores de hormonas, Jessica, prácticamente los que dije hace rato. El síndrome de ovario poliquístico. O sea, este que puse aquí, este es el productor de andrógenos sobre todo, ¿verdad? Entonces, por ahí salió en la televisión una chica que tenía este síndrome y se hartó de quitarse el pelo de la cara. Y literalmente ella traía una barba como de hombre. Y ella dijo, es que yo me harté. Entonces ya le valió oro y traía su bigote y su barba. No me acuerdo en qué lugar del mundo era, pero pues ella traía su barba por esa situación, porque siempre se la debería quitar. Entonces, esos andrógenos generan acné, generan pelo en la cara, todo eso. Pues. Mande. ¿Y las muelas? ¿Las muelas? Ah, las molas. Bueno, hay mujeres que se embarazan y resulta que no existe ningún embrión ahí adentro. Son cosas raras de la naturaleza. No se sabe por qué pasa, no se sabe. Simplemente si hubo un embarazo, hay crecimiento uterino, más de lo normal. Hay más hormonas circulando que generan náuseas porque tienen más vómitos de lo normal, es cuando se sospecha eso. Y el crecimiento que no corresponde a la edad gestacional, ¿verdad? O sea, llevan 3 meses, debe de estar entre el ombligo y la sínfisis del pubis, y resulta que ya llegó al ombligo cuando deben de llevar 5 meses ahí.
Y entonces se sospecha de eso, se hace un ultrasonido y se ve que está vacío el saco gestacional. Y lo que saca uno son como racimos de uva. Al momento de vaciar eso, salen como racimitos de uva. Y es una mola hidatiforme, se llama. Embarazo molar también se llama, ¿no? Puede llegar a suceder eso. Las trompas de falopio dice que son conductos músculo-membranosos de 12 a 14 centímetros de longitud y que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero. Y el extremo de cada trompa se dilata en forma de embudo y forma las fimbrias. Y la función, como ya lo he dicho, era capturar. Aquí se ve muy claramente, está el ovario. Entonces cuando se libera un óvulo, como aquí, entonces la función es capturar el óvulo y mandarlo hacia la trompa de falopio, donde si llega un espermatozoide ahí al nivel de la ampolla, que viene siendo más o menos a este nivel, es donde se lleva a cabo la fecundación y la unión, y después ya se transportan hacia el útero y se va a anidar en la cavidad uterina, en el endometrio, y ahí empieza a crecer ahí un nuevo producto, ¿verdad? Aquí yo les había comentado que en este proceso de que se rompe un folículo y libera el óvulo, puede haber un sangradito que llega al peritoneo, ahí se riega, hay dolor, y pues cuando llegan al hospital habrá gente que hace cirugías innecesarias, porque cuando abren se dan cuenta que era un quistecito que lo vieron roto en el ovario, pero que si no lo hubieran operado no hubiera pasado nada. Entonces hay gente que hace cirugías innecesarias. Y luego dicen, no, es que es un apéndice, o sea, quiere decir que fue un mal clínico, fue un mal diagnóstico, o fueron manos calientes, que llega y dolor, vamos para adentro, ¿no? Y entonces se quieren meter a operar cosas que ahí en el hospital donde yo me formé, había un cuate, híjole, cuidado, porque era conocido que operaba lo que llegaba, ¿no? Inclusive cuando llegaban pacientes con trauma, que hacíamos laparotomías, él era el rey de las laparotomías blancas. Y se llama blanca, pues aquella que no había nada. Abría y nada, hay que cerrarle, ¿no? Pero ya le regalaste un rajadón al paciente, pero manos calientísimas ese cuate, ¿no? Una vez me tocó, y no se le olvida, me lo acaba de recordar mi cuñada, y eso fue hace más de 20 años. La hermana de mi cuñada tuvo endometriosis. Endometriosis es cuando el tejido endometrial, en vez de irse para acá, se va para acá. Y entonces inflama las trompas, llega a los ovarios, se riega sangrita al peritoneo, hay dolor intenso, y entonces las trompas se inflaman, se cierran y ya no van a poder embarazarse. De hecho, ya no se embarazó jamás en la vida, a pesar de que intentó métodos de reproducción asistida y todo eso, no pudo embarazarse. Pero me acuerdo que esa vez yo estaba en el tercer año, yo creo, tercer año de la especialidad, pero no estaba de guardia, entonces ella empezó con mucho dolor y me habla, y entonces le dije, eso fue como a las 12 de la noche, más o menos, 1 de la mañana. Le dije, mira, yo ahorita no estoy ahí, pero vete adelantando, yo hablo con el de guardia y que la vaya revisando y yo llego temprano. Entonces se fue al hospital y sí, llegó, hay urgencias, y el de guardia era el cuate que era en manos calientes, ¿no? Sigue siendo, todavía lo veo. Y entonces llega y la revisa, y en lo que se hacía el proceso de la hospitalización, exámenes y todo eso, y aparte los anestesiólogos a veces tienen mucho trabajo en la noche, que no pueden dar la anestesia en el momento que llega la paciente, hasta que salgan de otra cirugía. Total de que se hizo de día, y entonces me toca a mí la guardia el día siguiente, y llego como a las 7 de la mañana, un poquito antes, era la hora de entrada, y justo cuando yo iba entrando, lo veo que va con la camilla hacia el quirófano, y entonces era la hermana de mi cuñado, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues seguramente trae algo quirúrgico. Y ya iba para adentro. Y en eso que me lo topo ahí cruzando, le digo, ¿qué huele? ¿Qué te pareció? ¿Qué diagnóstico tienes? Dice, no, es una apendicitis. Es una apendicitis. Y como eran manos calientes, hagan de cuenta que cuando llega algo para operar, 3 de la mañana, si no se mete entre las 3 y las 7, quiere decir que va a llegar el otro equipo de guardia y ni modo, ya le tocó al otro. Y si tú eres bien manos calientes y quieres hacerlo, pues tengo que meterla antes de que llegue el otro equipo. Y resulta que llegué y me lo encontré así, cruzando, ¿no? Y me dijo, no, es una apendicitis, va para adentro. Le dije, espérame, dame chance de revisarla. No, es una apendicitis, va para adentro. Y él era un año abajo que yo. Entonces, de alguna manera, pues yo ya tenía un año más experiencia que él, ¿no? Le digo, no, espérame, déjame revisarlo.
Y entonces la regreso, le hago su historia clínica, la reviso, le digo, no manches, esto no es apendicitis, ¿a dónde la llevas? No, ¿cómo no? No, eso no es apendicitis. Le dije, no la vamos a operar, la vamos a dejar aquí y yo me hago cargo de ella. Y efectivamente era una endometriosis, ¿no? Entonces de alguna manera le salvé de una cirugía que no tenía que haberse hecho, ¿no? Que hace poquito todavía me lo platicó ahí la cuñada, ¿no? Bueno, entonces todo eso puede pasar. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí hay un tumor de ovario en esta parte grande. El ovario se puede enfermar también y la trompa de falopio de infecciones que vienen desde abajo, se llaman enfermedades pélvicas inflamatorias. A los ovarios y a las trompas se les llaman anexos porque están cerca del útero. Anexos. Y a la inflamación de esto le llaman anexitis, ¿verdad? Entonces también hay enfermedades por transmisión sexual donde se meten las bacterias y llegan hasta acá y pueden llegar a hacer abscesos ahí en las trompas de falopio también. Y luego aquí tenemos un embrión que está creciendo en la trompa de falopio, lo que corresponde a un embarazo ectópico, ¿verdad? Y esta trompa se puede reventar porque está muy pequeña y entonces es un sangrerío tremendo y la mujer llega con una hipovolemia. Ya hemos hablado de hipovolemia, ¿verdad? Entonces ya perdió sangre, ya tiene 1 litro o 2 en la cavidad abdominal con mucho dolor, ¿verdad? Son embarazos ectópicos que se llegan a romper. El útero es un órgano muscular hueco especialmente adaptado para alojar al embrión y en el endometrio durante su desarrollo, y si no hay fecundación, el endometrio se desprende durante la menstruación. Su capa muscular, llamada miometrio, tiene fibras lisas de 7 centímetros de longitud, elásticas que alcanzan hasta 35 al final de la gestación. Entonces acuérdense que el útero no se debe de tocar, mide más o menos de 8 a 10 centímetros y no se palpa, por aquí arriba no se palpa, nunca se toca el fondo del útero. Si se toca el fondo del útero es porque ya está crecidito, ¿no? Entonces vean en dónde se encuentra, está así de pequeño y llega a crecer hasta el apéndice sifoides y las costillas, que es cuando te llega al final un embarazo, ¿verdad? Ahí tienen el embrión, donde debe de estar, en el endometrio. Y también el útero, seguramente lo han de haber escuchado alguna vez, puede generar tumores de músculo liso, porque el músculo que está aquí es liso, y estos se llaman miomas. No sé si lo han escuchado porque es una causa muy común de consulta con el ginecólogo y es una causa muy común de histerectomía. Tienen que quitar el útero que tiene miomas y pueden presentarlo aquí donde sea, aquí, acá. Y la presentación clínica es diferente porque fíjense en esto. Este mioma está del lado de la serosa. Este mioma nunca va a dar un sangrado, pero este mioma está del lado endometrial. Entonces va a estar sangrando y sangrando y sangrando. Entonces fíjense, este mioma es pediculado, alcanzan a ver su pedículo, es este de aquí, miren. Y estos miomas se llaman intramurales, este es intramural porque está dentro de la pared del útero. Bueno, son cosas que van a ver alguna vez en la vida, pero es una causa de histerectomía muy frecuente. Se dice que cuando una mujer, se dice que dependen del estímulo de los estrógenos que generan las mujeres durante sus ciclos ováricos. Entonces, cuando hay un embarazo, el estímulo estrogénico se interrumpe durante el embarazo y se retoma nuevamente al momento de nacer el producto. Pero si no hay un embarazo, se dice que una mujer, una matriz que no da hijos, da tumores. Es un dicho que se tiene, porque como no se interrumpió nunca el estímulo con los hijos, entonces siempre va a estar los estrógenos sobre el útero toda la vida, y entonces se pueden llegar a formar miomas. Miren, también me pasó a mí esto, les digo que en ese segundo año de ginecología hubo cosas interesantes. Me llegó una mujer de un pueblo, de esos donde las costumbres son muy arraigadas, donde el padre era el típico macho, pero así con ganas, al grado de que a la mujer le empieza a crecer la pancita y dice, no, pues ya está embarazada. Y entonces la encierra en su cuarto y no la deja salir para nada a la calle. Y entonces fue creciendo el supuesto embarazo, fue creciendo, llegó hasta acá arriba el embarazo, y cuando no hubo nacida de niño, pues entonces ya se empezaron a preocupar porque ya habían pasado más de 9 meses, y ahí estaba todavía. Dijeron, no, pues esto no es un embarazo. Y entonces la llevan al hospital y resulta que traía un tumoronón de un mioma, pero hasta acá. También a mí me tocó operarlo, tuve que abrir desde acá arriba, y no pude sacar completo el útero, de tal manera porque no se podía ver, o sea, tuve que sacar un pedazo así, y ahí lo tuve que partir en 2.
partí, saqué el pedazo del mioma y ya nada más me quedó el útero acá adentro, donde lo podía ver y donde lo podía sacar, ¿verdad? Entonces, cosas que pueden llegar a suceder ahí en la vida. Aquí tenemos un útero con 2 cavidades, se llama útero bicornio, y son 2, pero ninguna sirve para lo que es, ¿verdad? O sea, aquí debe alojarse un embarazo y esto no funciona, así es como se nace también y se puede llegar a tener este tipo de úteros. La vagina es el conducto que comunica al útero con el exterior, permitiendo la penetración del órgano masculino durante el acto sexual. Su orificio externo, el introito, se abre hacia la vulva y se encuentra parcialmente cerrado por una membrana llamada himen. Bueno, aquí tenemos la vagina, este es el cuello del útero y es ya la cavidad uterina. Y bueno, en la función de la cópula, para eso es. Y como podemos ver aquí, esto se le llama himen. Aquí es lo que estoy viendo en esta parte. Estoy viendo el monte de Venus, estoy viendo los labios mayores. Enseguida está el prepucio, aquí está el clítoris. Abajo del clítoris están los labios menores. Y abajo adentro de los labios menores se encuentra la uretra. Aquí está la uretra y aquí está el introito vaginal. Y esto se llama himen anulado. Entonces yo les decía que también es algo que se debe de revisar porque hay gente que nace con el himen imperforado y eso va a dar problemas después. Y luego hay gente que nace con el himen elástico. Seguramente van a... Pregúntales, Vega. Pregúntales si van a tener clase. ¿Van a tener clase? ¿A qué hora? ¿A qué hora van a tener clase? ¿A las 5? ¿A las 3? Bien, entonces, bueno, hay himenes que son muy elásticos, que a pesar de las relaciones sexuales no se rompen, porque son muy elásticos y se estiran, entonces no se llegan a romper. Esta es una cavidad vaginal, estos son los pliegues de la mucosa de la vagina, como pueden ver, y este es el cervix, así se ve. ¿Han visto un cervix alguna vez? ¿No? Digo, ahorita ya es como más accesible para ustedes verlo, porque en mi tiempo teníamos que ir con una paciente a hacer un Papá Nicolau para yo verlo. Y no, ahorita pónganle ahí en el internet y les aparece un video de un Papá Nicolau. Y así se ve el conducto cervical, ¿verdad? Este es el canal cervical. Y ese es el cuello del útero. Entonces es como una boquilla que se ve así. Entonces el útero está hacia el fondo, ¿verdad? Aquí está generando una secreción. Es una secreción que cambia con el ciclo ovárico y pueden tener secreción transparente, pueden tener secreción un poquito blanquecina, pero no debe ser tan blanquecina. Porque una vez que ya hay una patología aquí, se empiezan a generar natitas de secreción y da mucha comezón. Y eso es característico de un hongo que se llama Candida albicans. Y entonces le da mucha comezón a la mujer, tiene toda la vulva roja, por tanto rascada, y tiene que dar tratamiento para hongos. La Cándida es un hongo y es algo frecuente. Se llama leucorrea, la secreción patológica por la vagina se llama leucorrea, ¿no? Bueno, los labios mayores y menores, el orificio vaginal está cubierto por repliegues cutáneos llamados mayores o externos y menores o internos. Son pliegues de la piel de tamaño variable, constituido por glándulas sebáceas sudoríparas y están muy inervados. Aquí tengo unos labios menores que realmente son menores, y aquí están los mayores. Y aquí tengo unos labios de tamaño grande que sobresalen a los mayores. Entonces, eso también durante el desarrollo de los genitales de una mujer puede haber crecimiento exagerado de esos labios, ¿verdad? Esta es una glándula de Bartolino. Las glándulas de Bartolini aquí están y sirven para secretar y lubricar también durante el acto sexual. Pero como cualquier glándula se puede obstruir, entonces se forma un absceso y es un dolorón tremendo ahí de la paciente que tienen que llegar y tienen que hacer una incisión aquí para que salga la pus que hay ahí adentro y de esa manera se quita el problema, ¿no? Entonces a la inflamación de la glándula de Bartolini se le llama bartolinitis. El monte de Venus es la almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, cubierto por el vello y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. Es esta zona que también se le conoce como pubis, ¿verdad? El clítoris es el órgano eréctil similar al pene, pero mucho más pequeño. Se encuentra en la parte superior de la vulva, aquí. Su única función es proporcionar placer sexual. Habitualmente solo son visibles el capuchón formado por los labios menores. Aquí vienen los labios menores y aquí se forma el capuchón.
que también es lo mismo como si fuera el prepucio. Habitualmente solo los menores y el glande del clítoris que forman una décima parte del tamaño del mismo. O sea que esto que ven ustedes aquí, pues solamente es la puntita de lo que van a ver aquí. O sea, esta parte de aquí. Lo que quiere decir que el clítoris, pues es todo esto hacia adentro, tiene sus dos patitas que se llaman cruras y tiene su cuerpo también. Y el glande del clítoris, que es ese que se asoma ahí. El éxito del acto sexual femenino depende tanto de la estimulación psicológica como de la estimulación sexual local, igual que en el hombre. Lo psicológico y lo local, ¿verdad? Los pensamientos eróticos pueden llegar a estimular el deseo sexual, impulso fisiológico o psicológico, bueno, pues ahí está la red line, ¿verdad? La línea roja, y entonces ahí también hay gente que ya ven que ahorita todo hay en internet, ¿no? O sea, se venden fotos de todo, ¿no? Ya ven que hay OnlyFans, se venden fotos de los pies, se venden fotos, hay gente que está medio loca. Y entonces hay gente que se excita escuchando a alguien del otro lado, que ni la conoce, pero ya le hizo su depósito a su cuenta y ya le está ahí hablando y el otro bien emocionado, ¿no? Entonces todo eso puede llegar a suceder. Aquí la secreción de las hormonas, esto ya lo vimos, cómo se comportan las hormonas del ciclo ovárico, las hormonas tanto la LH como la FSH, los estrógenos y la progesterona, ¿no? Se dice que en el periodo preovulatorio es cuando hay más elevación de los estrógenos y es cuando aumenta la libido en una mujer. Entonces, tampoco se equivocó la naturaleza porque se supone que la ovulación es para un embarazo y el periodo preovulatorio es de mayor deseo sexual, entonces es donde más se puede embarazar una mujer, ¿verdad? La estimulación local de la vulva, de la vagina, del periné, del glande del clítoris, pues todo eso nos da las sensaciones sexuales, que es una modalidad de sensación que también la mencionamos en el hombre, ¿verdad? Todo eso participa ahí. Y bueno, ahí están las estructuras que acabamos de mencionar. Las fases de la excitación, primera fase de la respuesta sexual es la excitación. Se produce gran afluencia de sangre a los órganos sexuales, aumento del tamaño, incluyendo los pezones. Acuérdense que la primera fase de la excitación, pues ya depende cómo la quiera llevar cada quien. Pero en la mujer, fisiológicamente hablando, es más tardada la excitación, es más tardada la fase de meseta que en el hombre. El hombre es mucho más rápido. Por eso a veces hay tantos problemas en una relación porque el hombre no alcanza a llegar a un orgasmo de la mujer. Y también pues, se genera una eyaculación precoz, ¿verdad? Entonces, la fase de la excitación, pues es la fase de el tocar y todo eso, ¿no? Las sensaciones sexuales participa el nervio pudendo, participa el plexo sacro, los segmentos sacros y la médula espinal y el cerebro. Aquí están todos los componentes que van a llegar a participar. Aquí están los componentes nerviosos también hacia la médula espinal y hacia el cerebro, ¿verdad? Todo esto conectado, como hemos mencionado. Aquí está la vejiga, aquí está el útero, el cervix, aquí está la vagina, aquí está la vulva, y bueno, pues todo esto mediante estos nervios que están por ahí y que nos van a llevar a ese tipo de sensaciones. Los reflejos locales en la médula espinal, sacra y lumbar, responsables de algunas reacciones de los órganos genitales femeninos. El tejido eréctil del introito vaginal y el clítoris responden ante la estimulación parasimpática vía plexo sacro en los genitales, igual que en el hombre con el parasimpático, pero aquí pues es el clítoris el que llega a ponerse turgente también, ¿verdad? Entonces, vía plexo sacro, dilatación arterial de ese tejido, probablemente lo mismo. Aquí estamos hablando de acetilcolina, dióxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que eran los mismos neurotransmisores que en el hombre, y permiten la acumulación rápida de sangre de forma que el introito se tensa en el entorno del pene, favoreciendo con esto la eyaculación, lo que quiere decir que hay contracciones rítmicas en la vagina por los músculos que tiene y eso ayuda también a la eyaculación, ¿verdad? Eso sucede también durante el orgasmo. Las glándulas de Bartolino, como la mencioné hace rato, se encuentran bajo los labios menores y secretan moco por dentro del introito ante el estímulo parasimpático. Aquí están las glándulas de Bartolino. Son las que les dije que se tapan y que se inflaman. Este moco es el responsable de la lubricación durante el coito junto con la secreción de la pared vaginal. Entonces es lo que hace que una mujer cuando está en etapa de excitación tenga mucha lubricación ahí, que eso es muy importante. O sea, créanlo que hay mujeres
que no sé, pueden llevar 15, 20 años casadas, ya pueden haber tenido 5, 6, 7 hijos, no sé, los que quieran, pero nunca han tenido un solo orgasmo. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz, no sabe, obviamente no tiene por qué saber todo esto si no es estudiante de medicina, ¿no? Pero no saben de esto, ni siquiera saben que hay un periodo de excitación de la mujer que debe de llegar, que debe de lubricarse, y entonces al momento de tener una relación sin excitación, pues ¿dónde está el placer para la mujer? O sea, eso va a ser doloroso más que satisfactorio porque está seco ahí, ¿no? No viene la lubricación y la mujer no tiene un solo orgasmo en muchos años, ¿no? Decía uno de mis maestros, también viejones, cuando platicaba de esto, decía, entonces ¿cuántos años tiene la mujer? No, pues mujeres 35 años, 38, 40, dice, 38 navidades y ninguna noche buena, decía. Entonces, sucede eso, sucede desgraciadamente, y bueno, pues es el periodo de la lubricación. Bueno, entonces aquí se ve pues la lubricación de la vagina para el acto sexual. La lubricación es necesaria para que la sensación de masaje sea satisfactoria y no irritativa. Es el estímulo óptimo para provocar los reflejos que culminan en el clímax masculino y femenino. Entonces, se trata de que haya un orgasmo por parte de las dos personas. Cuando la estimulación local es intensa y cuando las señales cerebrales de acondicionamiento psicológico apoyan a las sensaciones locales, se inician los reflejos que producen el orgasmo femenino, llamado también clímax. Las sensaciones sexuales producidas por el orgasmo se dirigen al cerebro y producen una intensa tensión muscular en todo el cuerpo. Fíjense que no me acuerdo dónde lo leí, pero debe haber sido un libro de fisiología, pero no lo he vuelto a ver, Pero lo que sí decía, me acuerdo en ese momento, es que el orgasmo en la mujer dura casi el doble que el orgasmo de un hombre. O sea, un orgasmo en una mujer puede durar hasta 15 segundos y en un hombre dura como de 8 segundos a 10 segundos más o menos. O sea, el orgasmo es como más intenso en una mujer, ¿verdad? Vean lo que dice, ¿no? Ya nos hemos desnudado, me he puesto encima de ti. ¿Cuánto falta para llegar a eso del orgasmo? Dice, no lo sé, pero a mí ya me empezó a doler la cabeza. O como el chistecito ese de que iban los patitos ahí acosando la patita porque iban a tener cúpula, y entonces todos estaban rodeando la cuevita de la patita y todos decían alrededor, vamos a fornicar, y ahí estaba uno bien jovencito, ¿no? Que ni saben qué, pero ahí estaba echando un relajo, vamos a fornicar. Y ya habían dado varias vueltas y dice el más pequeño, dice, yo nomás fornico 2 vueltas y ya me voy porque ya me cansé, dice, ¿no? Entonces no se ve ni qué, pero ahí está. El orgasmo quizá ayude a la fecundación, ya que la mujer es más fértil mediante el coito que por medios artificiales. Acuérdense que lo que quiere decir es que un orgasmo en una relación sexual puede ser que sea más fértil y el óvulo aparezca que si lo hacen con medios artificiales. O sea, ¿cómo es con medios artificiales? Pues la fecundación, la inseminación artificial, ¿no? Donde se consigue el semen y entonces se inyecta el semen directo ahí al cervix a ver si algo pega. Pero se supone que con algo natural es como más fértil la mujer que de esa manera, ¿no? Y luego lo hacen in vitro, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales se dice de esto? Contracciones rítmicas de los músculos perineales, motilidad del útero y de las trompas de falopio y dilatación cervical. Bueno, todo esto sucede durante una relación sexual y se supone que todo esto hace que los espermatozoides tengan más facilidad para llegar a donde tienen que llegar, ¿verdad? Bueno, entonces la resolución, vale. ¿Ahí? Bueno, la resolución es que una vez que vean la excitación de la mujer al inicio, tarda en excitarse y luego viene un periodo de meseta y luego viene un orgasmo y luego viene la resolución. Y todo esto es mucho más corto en el hombre, por eso les digo que a veces es un fracaso una relación cuando no se sabe estas cosas fisiológicas. Tras la combinación del acto sexual hay una sensación de satisfacción caracterizada por una plácida relajación. Entonces, tranquilo, que eso me lo va a dejar ciego. ¿Ya es hora?
Ya. Minuto. Bueno, entonces, el periodo de resolución, ya había comentado, habrá mujeres que pueden llegar a tener varios orgasmos de manera seguida. Habrá mujeres que tienen uno y tienen que haber un periodo de relajación y de descanso, ¿verdad? Eso ya son cosas como particulares. Bueno, dice y si me pongo las relaciones sexuales antes de la boda por el peligro de llegar tarde a la ceremonia. Y luego esto de acá, la falta de sexo nubla la vista. O sea, tienen que verlo todo clarito ustedes. Y esto se lo van a perder algunos, miren. Ah, no, ese no. Ese no me gustó. Órgano sexual que algunos de general se usan para... Este está bueno. Ahí hay un 69. ¿Saben qué es 69, verdad? ¿Ya lo viste? Ahí hay un 69. ¿Saben qué es 69, no? ¿No están así? ¿Quieren un chiste del 69 o no? Rápido. Está medio, ¿no? Medio largo. No se vayan a agüitar, ¿eh? Es que resulta que el chico se le olvidó que iba a ir con el dentista, se le olvidó. Entonces tuvo relaciones sexuales y se aventó el 69. Tuvo relaciones sexuales. Y ya cuando se lo olvida dice, no manches, ya es hora, y no le alcanzó para irse a bañar. Y se va con el dentista, pero se compra sus clorets y se los mastica todos y se avienta un montón de dulces y llega con el dentista, ¿no? Y ya se pone. Entonces se acerca al dentista y se queda así y luego le dice, ah, no manches, güero, le dice, ¿no? Dice, no manches, mi güero, ¿sabes que ibas a venir con el dentista y te aventaste un 69? Le dice, ¿no? Y entonces le dice el güero, ah, doctor, no, mejor no se les cuenta. ¿Lo van a aguantar? Le dice, ah, doctor, le dice, ¿la boca me huele a vagina? Le dice, no, pues se aventa un montón de chicles. Le dice, no, güero, la boca no, le dice, pero la frente te huele a culo, le dice. Bueno, entonces, ¿lo vieron o no? ¿Quién lo vio? ¿Quién no lo entendió? Ahí luego que se los explico. ¿No lo entendiste, Regina? Es un 69, pero el número. Está en 6. Está en 9. No crean que les voy a pervertir más. Bueno, terminamos con ya en lo que, ¿vale? Entonces, al ratito con 0 empiezan corazón como bomba. A las 7, ¿verdad? A las 7 y pues. Yo los veo la próxima.